Ahí está grabando. Bueno, vuelvo con Sofía. Lo que quería Morris era regresar, como decíamos, a un momento de la historia en donde la producción de objetos se hacía de determinada manera, en los talleres artesanales. ¿Qué momento de la historia? El Bajo Medioevo. Dijimos siglos XIII, XIV, XV, en donde en los burgos se establecían los artesanos, como yo les explicaba en la clase esa del proceso de la Revolución Industrial, hacia la Revolución Industrial, generalmente en calles, estaba la calle de los talabarteros, la calle de los herreros, la calle de los carpinteros. Entonces, este artesano tenía como fin vital legarle ese saber, esa técnica, a su descendencia. Si para los criterios de la época, insisto con esto, los criterios de la época, tenía la mala suerte de no tener hijos varones, lo que es una pavada, pero para la época era esa la manera. Si yo tenía un hijo varón, le podía legar el oficio. Podía tener en una de esas un sobrino, y si no tenía un sobrino, el hijo de un vecino. Pero en definitiva, esa persona, a la que se la llamaba aprendiz, pasaba a formar parte del grupo familiar, fuera de sangre o no, fuera un hijo, un sobrino o un hijo de vecino. Ahí radica lo que Morris llama la relación humana, la primera de ellas. ¿Se entiende eso, Sofi? Sigo con las otras. ¿Se entiende? Sí, sí. La segunda relación, la práctica, tiene que ver con la enseñanza de la técnica. En este caso, para trabajar con el cuero. En el caso del talabartero, que habíamos tomado como ejemplo. Todas las técnicas y el manejo de las herramientas y del manejo de los materiales tenían que ver con esa segunda relación. Había una tercera relación, que es la relación artística, la podríamos llamar estética, y que tenía que ver con la enseñanza en la expresión de la forma. Y eso tiene que ver con un resultado que viene después del aprendizaje de la técnica. O sea, yo no puedo expresarme dibujando si no sé dibujar. No puedo expresarme cantando si soy desafinado y no sé cantar. No puedo expresarme tocando el piano, ya que estamos con la música, si no sé tocar el piano. Hay ruido, ¿no? Con la artesanía pasa lo mismo, con el arte de determinadas técnicas pasa lo mismo. Si yo no sé manejar las herramientas de la carpintería, difícilmente me puedo expresar formalmente y estéticamente con un trozo de madera. Lo mismo con la herrería, lo mismo con la talabartería, en este caso, que habíamos tomado como ejemplo. Esa es la tercera relación, el aprendizaje en el manejo de las herramientas ya no materiales, sino expresivas. En saber que determinadas formas comunican tal cosa, que determinados, en el caso del manejo de la madera, que eso uno podría ser una voluta, o algún tipo de torneado, o algún tallado, ayudan a comunicar determinadas cuestiones. Entonces, ahí están las tres relaciones. La humana, que tenía que ver con el parentesco, o la relación familiar que se establecía entre el maestro y el aprendiz. Si era un hijo, esa ya era obvia. Si no era hijo, podía ser un sobrino, hijo de un hermano o de una hermana. Y si no, podía ser algún allegado, o un vecino, o lo que fuera, que pasaba a formar parte de la familia. Vivía en la casa, comía con esa familia, convivía y quedaba a las órdenes de ese maestro. La práctica, como le dijimos, la técnica, en definitiva, el manejo de herramientas y de procesos y de materiales, y la última, la artística o la estética, el dominio de la expresión. Dice Cami Lai, yo tengo dudas sobre la segunda generación del Arts and Crafts. ¿Qué dudas, Cami? Pregunte. En realidad no me queda muy claro lo de la segunda generación, si lo puede explicar de nuevo, porque o sea, no es que tenga una duda en particular, no entiendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando uno habla del Arts and Crafts, es uno de los más claros ejemplos de el nombre que se le pone a un movimiento en el futuro de ese movimiento. O sea, alguien que hizo revisión histórica llamó a ese movimiento con el nombre de artes y oficios. Lo mismo pasó con los impresionistas en el campo de la pintura. Ahí está mi hija de 4 patas. Kila, no ladre.
Eh, todo ese movimiento tiene que ver con lo que se conoce como una primera generación, que fue la empresa de William Morris en Londres, la Morris Faulkner Marshall Co., que era lo que eran Marshall y Faulkner, eran en realidad inversionistas que pusieron plata junto con Morris para poder fundar ese gremio, esa empresa, esa casa de producción de muebles. Me parece que el que primero se va es Marshall, después queda Faulkner y después se termina yendo Faulkner y queda solo Morris. Pero ese es como el corazón del nacimiento del Arts and Crafts, a lo que se llama la primera generación. Esa idea que Morris recupera de Ruskin, de decir, volvamos a la producción artesanal de muebles como se hacía en el medioevo, con talleres, con gremios en donde se asocian todos los artesanos de la ciudad que hagan carpintería, todos los artesanos de la ciudad que hagan talabartería. Esos eran los gremios. Los gremios se ayudaban entre sí a poder regular los precios, protegerse entre ellos de algún tipo de mal manejo, estafa o algún cliente desaprensivo. Era realmente una cofradía de gente que trabajaba el mismo tipo de oficio. En el caso de William Morris y los que vinieron después, tenía que ver con la producción de muebles, con la producción de objetos suntuosos para la vivienda. Si bien la idea original de Morris era que el arte fuera para todos, el buen diseño fuera para todos, los costos que tenían los objetos que los tipos diseñaban y producían eran accesibles solo para una alta burguesía. Entonces, ese primer objetivo, o gran objetivo de Morris, no se cumplió. Esa idea, de todos modos, que tuvo Morris de recuperar las ideas de Ruskin, se empezó a difuminar, a difundir por el resto de la Gran Bretaña. Primero por Inglaterra, después un poquito por Escocia. Empezó a dispersarse esa idea. Esa es la segunda generación. Cuando aparecen otros fundadores de gremios o de empresas. Esos son Charles Ashby, Arthur McMurdo, Archibald Knox, Christopher Dresser. Esa gente que nombramos en la segunda generación es como unos Morris nuevos, digamos, que aparecen aproximadamente en 1880, a partir de 1880. ¿Cuál era la característica que tenían que los diferenciaba de Morris? Eran un poquito menos quisquillosos con el uso de la máquina. A diferencia de Morris, que no quería para nada el uso de la máquina como participante en la producción de objetos, máquinas mecanizadas, digamos, máquinas, cuando digo mecanizadas no me refiero al significado de mecanizado que tenemos hoy, para los que sean matriceros o torneros sabrán a qué me refiero, por desbaste, sino me refiero a la mecanización, que son máquinas motorizadas o máquinas que dependían de alguna energía, como la luz o el vapor. En aquella época todavía no era luz. Morris era enemigo de la participación de todo ese tipo de herramental. Él quería que el artesano trabajara con máquinas de uso manual, lo que podía ser un torno manual, una cepilladora manual, una fresa manual o lo que fuese. Los de la segunda generación, a diferencia de Morris, empiezan a entender, primero, paulatinamente, de que el Arts and Crafts no podía llegar a todo el mundo, que en realidad estaba mucho más destinado a gente que pudiera pagar lo caro que significaba producir ese tipo de objetos. Y lo segundo que empiezan a aceptar paulatinamente es la participación de la máquina en las líneas de producción, en esos lugares. Esa es la diferenciación. Es como una primera apertura del abanico. ¿Viste cuando en la línea de tiempo cambio yo pongo la primera generación? La segunda generación que se abre un poquito, y después les adelanté de lo que vamos a hablar en la clase que viene, que es todo el modernismo que se empieza a abrir ya no solo por Gran Bretaña. Aparece una misma posición de fundar gremios, fundar empresas y hacer los trabajos manualmente, con alguna ayuda de la máquina, en Bélgica, en Francia, en el resto de Gran Bretaña, en España, en Italia, hasta en Norteamérica aparece. Entonces, es un proceso.
La segunda generación es como un segundo escalón, nada más. ¿Qué dice ahí Julián? Que reemplazan el Bien, se trabajo entendió humano. bien. Exactamente. Bueno, gracias, Cami, me alegro. Ahí Julián dice que reemplazan el trabajo humano. Exactamente, porque tanto Raskin como Morris, como seguidor de las ideas de Raskin, pensaba que el trabajo que no fuera hecho a mano no era un buen trabajo. Luego, el desarrollo del diseño nos ha advertido de que en realidad no es tan así, que se pueden hacer trabajos de excelente calidad, aunque sean producidos industrialmente, masivamente, en enormes cantidades. José, Bien, ¿algo perdón, más? una cosita. Sí, Está bueno toda esta cosa sí. en teoría y todo esto que está bueno que lo tengan, lo entiendan y lo comprendan, pero váyanse a los objetos y empiecen a mirar desde los objetos qué diferencia ven ustedes, qué diferencia ven en la tecnología que utilizan, la selección de los materiales, el tratamiento de las superficies, la manera que complementan los materiales, mírenlo, no se queden con la letra, porque la memoria, insisto, la memoria semántica es muy limitada. Entonces, acompañen toda esa data, que veo que todos prolijitamente la están escribiendo, y pónganle imágenes al lado. No sé qué te reís, Abel, no sé qué te reís, Abel, te estoy mirando. Bueno, entonces, pongan imágenes al lado, y con eso van a notar ustedes, por una experiencia que va a pasar por otros ámbitos, nada más que no solamente la memoria, comprobar lo que dicen las palabras teóricas. O sea, van a empezar a ver que, caramba, entre la primera y la segunda empezamos a ver que hay materiales distintos, empezamos a ver que hay técnicas distintas, y entre la primera y la tercera no hace falta leer nada para darse cuenta. Entonces siempre recuerden pararse en el lugar de esos zapatitos que ustedes han elegido, los del diseñador industrial. Es la mejor experiencia, chicos. Bueno, no interrumpo más, juro que me voy. No, interrumpa todo lo que quiera, porque es fundamental lo que acaba de aportar Ale. Y mucho más se entiende esa diferencia cuando yo comparo no solo a un Arts and Crafts primera generación con una segunda, sino un Arts and Crafts con lo que se producía en la industria en esa época. O sea, ahí ya la diferencia es muy, muy grande y da clara pauta de frente a qué estaba reaccionando esta gente. Es clarísimo esto que plantea Ale. Si yo abordo el análisis del objeto desde los procesos tecnológicos y los materiales, voy a entender, voy a tener una cantidad de datos, voy a entender y voy a tener una cantidad de datos muy grande de justamente el espíritu que llevaba esa producción o ese diseño de objetos. Y ahí Sofía dice, o sea que permiten el uso de máquinas para reducir los costos y que más clases sociales puedan acceder a los objetos. No todavía, Sofía, no todavía. Aceptan a la máquina, pero siguen trabajando para muy poca gente, para muy, muy, muy poca gente, con la conciencia, sí, de que estaban trabajando para las clases altas. Eso se da paulatinamente, muy poquito en la segunda generación Arts and Crafts y ya de manera absolutamente honesta y literal en el Art Nouveau, eso ya lo van a ver. Ya el cambio de materiales, como decía Alejandra, el cambio de tecnología ya es muy radical en ese sentido en comparación con la primera generación, porque los tipos ya trabajan para gente con plata. Y si se le ocurre algún capricho, no importa, lo cumplen. No le tengan miedo a la Ale, que es pura caja, ¿no? Es más buena que la no, no, Yo no, tenía, no le voy yo a quitar tenía una autoridad porque duda. la tiene la flaca, pero no, no, no le tengan miedo a la Ale, es un chiste. Discúlpame, Cami, ¿se entendió, Sí, Sofi, que no es una aceptación de la máquina para bajar costo y llegar a todo el mundo? No, todavía no. Eso va a llegar recién con nuestra disciplina, con el diseño. Con la otra parte del año, cuando entremos en la unidad 6 y 7. Ahí se va a utilizar la máquina con ese fin. En realidad la industria la vino utilizando durante todo el siglo XIX también, pero con resultados bastante más pobres. Sí, Cami, perdón. sí, que yo tenía una duda con un, digamos, diseñador en específico que es Dresser, creo, que mucho, o Sí. sea, él está como situado dentro de lo que es temporalmente como segunda generación de Arts and Crafts, pero, o sea, si vos agarras y ves un objeto de él,
algunos son parecidos a los de la Bauhaus y otros es como que son parecidos allá a algo como un poco más industrial. Entonces yo no entiendo si él realmente era de la segunda generación del Arts and Craft o realmente tenía como un medio de producción muy amplio, porque si vos agarras un jarro de cerámica de él o creo que es la Bueno, tetera o una taza, son una sí, cosa. Parecido a la Bauhaus, Cami, me está saliendo una cierta roncha. No, sí. bueno, es una manera de decir. No, 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 está hay muy cosas, Ale, acordate, industrial. ¿eh? Claro. No, pero hay cosas, Ale, que de Dresser que son increíbles, Sí, parecen sí, teteras sí, de sí, Marian sí. Brandt. Sí, pero a mí me Este, gustaría que en el parecido, o puede ser, empiecen a hablar, Cami ya tiene un camino recorrido por acá, con aquellas terminologías que evitan las ambigüedades y subjetividades que nos pueden llevar en un análisis científicamente comprobado a riesgos muy altos. Por eso, esos parecidos, sí. yo pongo los oídos de los chicos que están cursando por primera vez y por ahí puede ser como Sí, un poco sería como ambiguo. más definirlo a eso que para mí se parece, sería como que tienen o sea, se parecen más a objetos industriales que a un objeto artesanal y más del Arts and Craft que se negaba, digamos, a la producción industrial. Por eso era que yo Es tenía que esa duda. lo que pasa con Dresser es que su derrotero como diseñador, su camino, lo lleva hacia el uso de formas cada vez más simples. Ahí es donde está ese parentesco que uno encuentra, esa similitud y ese carácter casi de adelantado, digamos, de que uno ve las cosas de Dresser y dice, ¡epa! Hay un servilletero que parece que lo hubieran hecho en los talleres metalúrgicos de Molinage, en la Bauhaus, en los años 20, bastante posterior a la obra de Dresser. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprovecharse de esos datos como para hurgar un poquito y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué son parecidos? ¿Cuál es la Ahí está, razón? ahí está. ¿Cuánto de la obra de Dresser habrán espiado Marian Brandt o Molly Nash, para dar ejemplos, o para dar ejemplos digo cuando dirigía el taller de los metales? Seguramente alguna referencia habrán tenido. O sea, esto es prueba de un par de cosas. Primero, eh, sáquense de la cabeza, desmitifiquen la figura de diseñadoras y diseñadores como absolutos genios creadores de la nada. Son gente que viene formando parte de un proceso histórico. O sea, miran diseño, miran artesanía, aprenden y en función de eso hacen. Yo les voy a mostrar durante el resto de las clases un montón de ejemplos que, bueno, no tanto como un montón, pero varios ejemplos en donde trato de desmitificar algunos objetos que han sido catalogados de clásicos y en realidad antes ya lo habían hecho en otros lados. Cuando en la clase que viene vamos a hablar justamente del caso de Tiffany. Lo que la pregunta o la consulta de Camila también está como abriendo es al tema de que tenemos que revisar a eso, a la historia como un proceso. Dresser no está desconectado, como segunda generación del Arts and Craft, de la realidad del Arts and Craft en Gran Bretaña en general durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Pero no está desconectado al mismo tiempo de lo que pasa después con el nacimiento del movimiento moderno. O sea, es todo un proceso, ¿sí? Hay que entenderlo así. Y que Dresser no tenía el objetivo de que se produjesen industrialmente y masivamente. Él simplemente tenía la inquietud de desarrollar productos con formas cada vez más simples. Que eso tenga la posibilidad o la capacidad de ser producido industrialmente es una cosa, pero en realidad no era la vocación de Dresser a la hora de producir esas cosas. Eso es lo que hay que entender, y eso, como dice Ale, lo entiendo si yo me paro correctamente en el contexto. Yo para analizar la obra de Dresser me tengo que parar en la década del 80 del siglo XIX. No me puedo parar en la década del 20 del siglo que sigue, digamos, no puedo parar 40 años después. Me tengo que parar 40 años
antes de la Bauhaus, a donde corresponde, al tiempo histórico de Dresser, y así lo voy a entender con mayor claridad. Lucía dice, pero al final la clase alta se termina beneficiando de estos trabajos artesanales porque los hace ser una clase incluso más exclusiva, tienen objetos únicos y hechos casi a medida. Pareciera que Morris termina yendo en contra de lo que quiere. Sí, Lucía, y eso no fue poco para Morris, en el mal sentido, en el buen, digamos, en el sentido estricto de su frustración. No fue poco, fue muy frustrante para él, no fue un tipo que haya terminado felizmente con su vida y su obra, porque entendió que él no pudo conseguir el objetivo. Lo van a conseguir a ese objetivo los tipos que vengan después, las tipas que vengan después. Ya lo vamos a ver con el caso de los rusos y de los alemanes, de por qué consiguen el objetivo, de qué manera consiguen el objetivo. Porque en definitiva, el objetivo de Raskin y posteriormente de Morris como seguidor es tratar de encontrar un maridaje en términos de chef, digamos, en términos, un matrimonio bien estrecho entre el arte y la artesanía. La Bauhaus y los rusos después van a tener un trío ahí, de un triple maridaje, una especie de matrimonio poligámico, con otra componente que va a ser la industria. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora quédense con que el objetivo de Raskin y Morris, en ese orden, digamos, era la fusión, el encuentro entre dos maneras de hacer cultura material que hasta ese momento se consideraban como muy separadas. Un pintor nunca se iba a mezclar con un artesano, que era poca cosa para ellos. Un pintor de atelier, digamos, no me sale la palabra, de atril, digamos, un pintor nunca se iba a mezclar con un artesano, con un tipo de las herramientas, con un tipo de la viruta, del polvillo. Jamás. Bueno, recién en el siglo XIX se busca revalorizar, resignificar a la artesanía y ponerla a la altura de las artes mayores, como se llamaba la pintura, a la escultura, como que tenían la misma categoría. Y a partir de eso es que se puede pensar entonces en un aprendizaje de ambas cosas, como lo que preguntaba Sofía al principio de esta charla, las relaciones que Morris planteaba. La técnica y la estética, en definitiva, no son otra cosa que el aprendizaje de la artesanía y del arte. En definitiva, es eso. Sí, Ale, los veo también por ahí después en un ratito. Sí, gente, ya llevamos más de 5 minutos pasada la hora y están con mucho material en los talleres, así que nos vemos por ahí. ¿Sí? Dale, si hay profe, alguna nos consulta vemos. así muy de urgencia, si no, nos vemos ahí. Gracias a Ignacio, a la otra Sofi, a Abel, a Pablo, Gracias. a Damián, a Camila ya le agradecí por prender la cámara. Nos vemos, profe. Le agradezco mucho. Chao, profe. A mí se me corta, profe, si prendo la cámara. Chao, profe, nos vemos. Otro día prende la cámara. Otro día prende Chao, la cámara. profe. Chao, que anden bien.